Muy buenas, mi nombre es John Tello, del tercero A de la Escuela de Ingeniería en TI. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la recursividad. ¿A qué nos referimos cuando decimos recursividad? Sí, la recursividad no es nada más y nada menos, por un lado, de un sistema, la parte de un sistema amplio, y por otro lado, esta puede estar compuesta de sistemas menores o sistemas pequeños. ¿A qué nos referimos con esto? A que es la propiedad de que algo puede repetirse indefinidamente dentro de sí. ¿Qué es lo que se puede repetir indefinidamente dentro de sí? Diversos procesos que dentro de un sistema pueden ejecutarse y llamar a procesos dentro de su mismo código para poder ejecutarse y poder funcionar. También podemos decir que la recursividad es una técnica de programación que busca resolver un problema sustituyéndolo por otros problemas de la misma categoría, pero mucho más simples, implementando un algoritmo recursivo. Sí, de esta manera es como la recursividad es tomada. ¿Sí? Bueno, continuamos. Sí, aquí como podemos ver, tenemos dos pequeños ejemplos de recursividad, ¿sí? En la cual es una función recursiva y un algoritmo recursivo. Sí, la función recursiva, tal como podemos ver aquí al lado izquierdo, una función recursiva es una función que se llama a sí misma. Podemos ver un ejemplo de esta función recursiva cuando utilizamos el método o el Fibonacci, con el cual podemos verificar y ver cómo dentro de este mismo proceso es llamado el mismo proceso dentro del programa ahí hasta que se finalice. En cambio, un algoritmo es recursivo si dentro del cuerpo del algoritmo se realiza un llamado a él mismo. ¿A qué se refiere esto? Se hace un llamado a él mismo, tal como en el de Fibonacci, que hace lo mismo. ¿Sí? Para poder eh, llegar a un resultado final, ¿sí? Dice, para qué nosotros o para qué es necesario escribir una función recursiva? ¿Para qué la necesitaríamos nosotros quizás? ¿Sí? Entonces debemos siempre tener en cuenta tres cosas para nosotros poder realizar una función recursiva, ¿sí? Una de estas, la primera, es de haber al menos un caso de parada, ¿sí? Donde llegue un tiempo, se ejecute y luego este vuelva a ejecutar nuevamente esta dicha función. Podemos hacerlo también por inducción, que es un paso recursivo que provoca una llamada recursiva, la cual debe ser correcta para distintos parámetros de entrada. ¿Quiénes definen esos parámetros de entrada? Nosotros, como aquellos que vamos a crear dicha función, o la convergencia, que cada paso recursivo debe acercar a un caso base, o sea, a uno específico que ya está predefinido para que de esta manera pueda ser llamado, en lo cual se describe el problema en términos mucho más sencillos. ¿Para qué? Con la finalidad de que podamos entender mucho mejor determinado problema, el cual estamos solviendo nosotros. También el uso de las funciones recursivas, en muchas ocasiones o en muchos programas, vemos que estas funciones recursivas son usadas. ¿Por qué son usadas muchas veces estas funciones recursivas? ¿Por qué? Porque estas pueden ser usadas para actividades que son recursivas por naturaleza, las cuales tienen las siguientes características. Primero, cuando los problemas son más cercanos a descripciones matemáticas. ¿Sí? Justamente con ciertos ejercicios matemáticos que necesitan cierta recursividad, podemos utilizar estas funciones para poder resolver dichos problemas matemáticos. Dos, cuando su lectura es más fácil de analizar. Cuando tenemos dentro de ciertas situaciones en los cuales determinados temas o determinados datos sean mucho más fáciles de obtener. En diversas tres,
en diversas estructuras que se adaptan mejor a estructuras de datos recursivos, en los cuales se van incluyendo y usándose repetitivamente, como quien quiere decir, o recursivamente. 4. Los algoritmos que ofrecen soluciones estructuradas, modulares y elegantemente simples. ¿Sí? De esta manera es como la recursividad o las funciones recursivas son usadas dentro de los programas o al igual, tal como podemos ver, eh, en soluciones matemáticas. ¿Sí? Aquí como podemos ver pequeños ejemplos de la programación recursiva, lo que es la búsqueda binaria, las listas recursivas y entre otros más, podemos distinguir cómo desde un proceso que parte se amplía hasta procesos mucho más grandes. Sí, como podemos ver aquí, eh, justamente vamos a utilizar la función factorial en la cual vamos a ingresar un número y con este número nosotros vamos a buscar un resultado final. ¿Sí? Se ingresa 5 a la condición n debe ser igual a 5 y esta evalúa falso, moviéndose a la función else que evalúa n factorial de n-1, lo que significa que este 5 va a estar multiplicado de esta manera. Este 5 por el n, que es el 5 que hemos ingresado, le restamos menos 1 y lo cual nos quedaría 5 por 4. Entonces, este mismo factorial llama nuevamente a esta función para que realice el siguiente proceso, el cual es 5 por 4 por, en esta ocasión ya no va 5. ¿Por qué? Porque hemos restado 1 al 5. Entonces, por eso tenemos 5 por 4 por 4 menos 1, lo cual sería a 5 por 4 y por 3. Nuevamente, esta función es llamada de nuevo para poder realizar esta recursividad, con lo cual nosotros llegamos a lo último, al análisis final, de que nos quedaría como 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Sí? Ahora que se ha alcanzado este número 1, este factorial o esta función factorial no se llamará mucho más. ¿Por qué? Porque esta resta ha llegado hasta un tope, ¿sí? Tope de números, y el cual ya no será más tomada en cuenta. Una forma alterna en la que nosotros podemos ver cómo se realiza este proceso de forma recursiva es de esta manera. Desde n igual a 5, se llama a la función de 5, o sea, la función factorial, y esto es lo que sucede. En lo cual f de 5 nos retorna a 5 por f de 4. Sí, podemos ver cómo esta resta se está realizando internamente y no nos está mostrando todo ese proceso ahí, sino que directamente se realiza todo el proceso. Y vemos cómo todo el proceso también está avanzando, ¿sí? Hasta que llega a 1, hasta que n es igual a 1, pero debe ser igual a 1. Aquí se detiene esta determinada recursividad, de modo que f de 5 va a ser igual a va a ser igual a 5 por f de 4, que este va a ser igual a 4 por f de 3, que este va a ser igual a 3 por f de 2, que este va a ser igual a 2 por f de 1 y para. Y nuestro resultado total, nuestro resultado al final será 120. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando los términos de nuestra recursividad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de recursión versus iteración. No interacción ni iteración, iteración. ¿A qué nos referimos con iteración? Es la técnica que marca un bloque de declaraciones dentro de un programa de computadora para un número definido de repeticiones. ¿Sí? Nuestra computadora utiliza un determinado número de repeticiones. ¿Sí? Y esta iteración es el reflejo de eso. ¿Qué es la recursión en cambio? La recursión es un método en el que la solución a un problema depende de soluciones
para casos más pequeños que el mismo problema. ¿Sí? ¿Cuál es su diferencia principal entre estas dos? Es que la recursión es un proceso que siempre va aplicado a una función. ¿Sí? Entonces esta es la pequeña gran diferencia que estas dos tienen. Pueden realizar procesos similares, pero una es mucho más fuerte que la otra. ¿Sí? Entonces, eso es todo un poco acerca de lo que puedo hablar, acerca de